Hola alumnos, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Julián Rach, soy el profesor de informática. Eh, bueno, perdón por la demora, pero he estado un poco complicado. Eh, pero bueno, sin perder más tiempo, este video se lo voy a mandar por cada una de las actividades que vayamos haciendo. Eh, por lo cual este es el primer video, ¿sí? Va a ser un video corto, ¿sí? No los quiero aburrir mucho, pero bueno, esta es la nueva forma de empezar a dar clases, no sé hasta cuándo, así que nos viene bien porque la materia es informática, así que esto está muy relacionado a nuestra materia. Lo primero que vamos a comenzar a ver en estos meses que quedan, semanas, eh, vamos a comenzar a hablar de la lógica y el razonamiento. ¿Sí? Ustedes están en tercer año, tengo entendido, por lo cual vamos a ver un poquito algo más avanzado eh, con respecto a lo que es la informática. ¿Sí? Eh, y para poder llegar a las últimas clases, tenemos que tener muy en cuenta lo que es la lógica y el razonamiento. ¿Sí? Eh, Quizás como les puse en la teoría, cuál sería el objetivo de aprender lógica o aprender razonamiento, qué quiere decir o para qué me servirá, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer eh, para poder manejar los dispositivos móviles o cualquier tecnología, ¿no? El razonamiento. ¿Cuántos de ustedes seguramente cuando no tenían celular y empezaron a salir los celulares, empezaron a comprar sus celulares y empezaron a aprenderlos? Y quizás hoy en día muchas personas adultas que le tienen miedo a la tecnología, después empiezan a utilizarlos y la tecnología se vuelve parte de uno, ¿no? Y para aprender a utilizar esa tecnología siempre está lo que es el razonamiento y la lógica, ¿sí? Eh, vale decir que la lógica eh, es lo que usan los fabricantes para poder lograr que las computadoras razonen, ¿sí? Porque lo que hacen las computadoras y teléfonos es razonar con nosotros, ¿sí? Eh, como por ejemplo, gracias a Facebook, muchos de nosotros nos guardamos los cumpleaños o ya nos olvidamos de los teléfonos de celular o el teléfono de casa y hoy solamente sabemos nombres y hasta a veces hablándole al celular nos hace la llamada a, a quien queramos llamar, ¿no? Eh, es una desventaja porque nos ha atontado, por decirlo de una manera, ¿no? Porque antes necesitábamos agilizar mucho la memoria para acordarnos algunas cosas y hoy la tecnología nos da tantas herramientas que hace que nuestra cabecita eh, no, no razone tanto, ¿sí? Pero bueno, para poder lograr entender lo que es la tecnología, lo que son los programas, se utiliza la lógica y el razonamiento, ¿sí? Estas actividades, esta actividad de este primer tema que yo les doy son fáciles. Ahora les voy a explicar bien cuáles son algunos puntos que me consultaron. Pero la teoría es muy corta, habla de lo que es la lógica, de diferentes tipos de lógica y lo que es el razonamiento. ¿Sí? Eh, para explicarlo un poquito más, eh, por qué la lógica y el razonamiento se utiliza en lo que es la informática, eh, cuando se crea un programa, se construye un programa, yo además soy analista en sistemas y me encargo de fabricar programas y aplicaciones y todo eso. Y cuando se tiene que crear eso, programas o algún dispositivo tecnológico, eh, tenemos que entender el razonamiento humano y la lógica y en qué lugar se va a trabajar y en qué lugar se va a aplicar y si va a ser una red social o si va a ser un programa
contaduría o un programa para un hospital o para una fábrica, un control de stock. Entonces, cuando empezamos a entrar a planificar un proyecto, un programa o un dispositivo tecnológico para poder crear algo, tenemos que entender en qué contexto nos vamos a encontrar, quién va a ser los usuarios, cómo lo van a usar, qué tecla van a apretar, cuáles van a ser los errores que van a cometer, cuáles son la seguridad que tiene que tener. Hay todo un mundo en el cual se tiene que aplicar la lógica y el razonamiento para poder crear algo, ¿sí? Todos los programas que ustedes utilizan, todas las aplicaciones, los hicieron diferentes personas en donde entendieron el razonamiento humano y la lógica para poder crear un programa, ¿sí? Si alguno ha visto la película La Red Social y el que no la vio, véala porque es muy buena. Es el del creador de Facebook, ¿sí? Mark Zuckerberg. Van a ver que en partes de la película los amigos le dan ideas sin querer para crear el grupo, ¿sí? Como por ejemplo, para crear la red social, como por ejemplo el estado civil, ¿sí? Eh, Gracias a un amigo que no se animaba a preguntarle a una chica si estaba de novia, soltera, él creó, se le dio por poner en Facebook el estado civil, ¿sí? Para ahorrarle el trabajo a ese amigo y a muchos, ¿no? De ahorrarnos esa pregunta, ¿no? Bueno, eso fue algo lógico, algo razonable que él captó y lo pudo utilizar, ¿sí? Bien, vamos a las actividades. Las actividades son muy, muy fáciles. La primera pregunta ya es una pregunta en donde ustedes tienen que utilizar su razonamiento, ¿sí? En donde ustedes van a tener que relacionar la materia, lo que es la informática, con los términos lógica y razonamiento, que es lo que más o menos lo que yo les acabo de explicar ahora, ¿no? Cómo se relaciona la lógica y el razonamiento con la informática, ¿sí? Les pongo que el párrafo sea entre 10 y 20 como para que puedan explayarse un poquito, ¿sí? Pero la idea es esa, que ustedes digan, no sé, la lógica y razonamiento, perdón, se relaciona con la materia por lo que le dije hace un rato, ¿sí? Y después son preguntas capciosas, muy fácil, ¿no? En donde seguramente si yo hoy lo estuviese frente a frente y le diría esta pregunta, ¿no? ¿Por dónde va el humo de un tren eléctrico? Muchos me dirían que seguramente por la chimenea, pero ahí es cuando empezamos a tener que razonar y el razonamiento lleva tiempo, ¿no? Porque si nos ponemos a analizar esa pregunta y nos tomamos un segundito, vamos a saber que un tren eléctrico no emite humo, ¿sí? Entonces, estas preguntas tienen ese objetivo. Y los acertijos son muy fáciles, ¿sí? Estos acertijos, seguramente, si alguno lo googlea, lo va a encontrar. Y la verdad que decirle a ustedes que no googleen las cosas, y más en informática, es muy contradictorio. Pero la idea es que ustedes los hagan solo y los razonen, ¿sí? A estos acertijos, ¿sí? Bien. Este tema, lógica y razonamiento, es esto lo que yo les expliqué recién. La actividad 1 es donde ustedes tienen que utilizar sus propias palabras, con lo que más o menos yo les expliqué recién. Y después son todos acertijos muy fáciles. Esto es la antesala del próximo tema en donde ya vamos a empezar a jugar con el tema de la lógica más en la informática, con base de datos y programación y qué quiere decir las bases de datos y para qué se utilizan las bases de datos, etc. ¿Sí? Para que vean un poquito qué quiere decir lógica y razonamiento, para qué se utiliza, este es un programa, ¿sí? En el
cual yo estoy trabajando. Es un programa para un hospital, ¿sí? En donde se hace carga de pacientes y diagnósticos y todo eso. Bueno, estas son líneas de código que es, digamos, la parte de atrás de los programas donde los usuarios no lo ven, en donde aquí se aplica, ¿no? Toda la lógica y todo el razonamiento y todo el entendimiento que uno tiene que hacer para poder crear un programa, ¿sí? Les voy a mostrar un poquito el programa. Vamos a ver. Digamos, lo que yo les hago, lo que yo estoy haciendo en este código se llama, es más o menos esto, ¿sí? Esto es lo que todos esos códigos que ustedes ven, todos los, acá dicen, hay casi 700 líneas de código, 800 líneas de código, sirven para hacer este programa, ¿sí? Este programa para registrar pacientes, ¿sí? Donde yo tengo que tener en cuenta quién va a ser los usuarios, cómo van a hacer la carga de los pacientes, cómo van a hacer la carga de los diagnósticos, qué información tienen que cargar, qué información tienen que mostrar, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Toda la información que se necesita entender para poder construir un programa. Bueno, esto es 100% lógica y razonamiento que es necesaria para poder hacer un programa, por ejemplo, ¿no? Sin más, o sea, además está decir que la lógica y el razonamiento también se utiliza en la vida diaria, ¿sí? Bien, chicos, esto es el primer tema, ¿sí? La lógica y el razonamiento, ¿sí? En donde nos va a servir para poder entrar ya en la próxima clase con base de datos, ¿sí? Base de datos es un tema muy fácil, perdón, muy corto, pero un poco difícil, en donde ustedes tienen que razonar muchísimo y van a tener que empezar a crear. Lo bueno de las bases de datos y de la programación es que hay muchas formas de resolver un problema, algunas mejores que otras, pero va a ser muy difícil que esté mal, ¿sí? Eso es lo bueno, ¿sí? Que ustedes van a poder resolver un problema, la actividad la van a poder utilizar con su criterio, la van a hacer con su criterio y seguramente no va a estar mal, ¿sí? Eso es todo, chicos. Nos vamos a manejar de esta manera con este tema de la virtualidad. Sé que muchos profesores los convocan a Zoom o a otros programas, pero la verdad que siempre pasa de que no todos pueden y todos se retrasan y después están ustedes muy desesperados. Entonces opto por la grabación de un video, mandárselos al grupo y que todos lo vean en el horario que quieran, cuando ustedes quieran, y cualquier duda me escriben por WhatsApp y lo resolvemos, ¿sí? Creo que es más dinámico, es más cómodo, es más fácil, ¿sí? Nos vemos la próxima. Traten de tener esta actividad. Si pueden ser para el lunes, se los agradezco. Y si no, unos días más, porque yo vengo retrasado. Es entendible que por ahí vengan un poquito atrasados ustedes también. Pero traten de tenerlo para el lunes. Y si no, unos días más los espero. No hay ningún tipo de problema, chicos. Eso es todo. Así que nos vemos. Saludos.